¿Qué tal si iniciamos orando al Señor y le decimos, Padre, te damos gracias por esta oportunidad nueva de poder conocer e indagar más acerca de ti, acerca de tu sabiduría y de los planes que tú tienes para nosotros en general, acerca de lo que tú esperas, ¿no es cierto?, recibir de parte nuestra ante tanta bendición que procede de tu mano, siempre tan generosa, siempre tan extendida hacia nosotros. Guíanos en Amén. esto, que tu Espíritu Santo nos mueva a hacer una interpretación correcta y a dejarnos algo en el corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy tenemos un desafío que es, en realidad un gran desafío, que es estudiar la parábola del rico insensato. Y un desafío porque eh, habitualmente es muy fácil, por ejemplo, identificarse con una oveja perdida. Es muy fácil identificarse con un hijo pródigo. Es fácil identificarse con una pobre viuda que pide justicia. Pero en realidad siempre nos va a costar identificarnos con un rico que en otra versión incluso dice, vamos más adelante, con un rico estúpido, dice la versión la palabra. O sea, es súper difícil para todos nosotros identificarnos, ponernos en esta situación. Por eso es que una parábola que es difícil de poder obtener alguna enseñanza, porque el principio es que yo me identifique, yo me inserte en ella, no solamente que sea que la estudie exteriormente, sino que yo me involucre. Y para eso es clave identificarse. Entonces es fácil identificarse con una oveja perdida, pero con un rico insensato no. Vamos a leerlo. Y dice, esto está en Lucas capítulo 12, del verso 3 al 21. Dice así: uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? También les dijo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Además les contó una parábola. Un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Y este hombre se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, y allí guardaré mis bienes y mis frutos. Y me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, porque ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y para quién será lo que has guardado? Y el Señor concluye la parábola diciendo, eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Esta es una parábola bastante breve, ¿no es cierto? Pero con una enseñanza muy directa, que no hemos estudiado hasta el momento, y que tiene que ver con las riquezas, con los bienes económicos. El título con el que habitualmente lo conocemos con la parábola del rico insensato. Otros títulos de otras versiones son esto. La Biblia de la Palabra dice que es la parábola del rico estúpido. La Biblia de las Américas dice la parábola de la advertencia contra la avaricia. Y la Biblia Dios habla hoy dice la parábola del peligro de las riquezas. Eh, todos los títulos en realidad son bastante buenos, bastante atingentes, ¿no es cierto?, al tema que se está hablando. Uno haciendo referencia al personaje principal, ya calificativo, ¿no es cierto?, de insensato, estúpido, y otro al objetivo, ¿no es cierto?, de la parábola, que es finalmente advertir y enseñar acerca del peligro de las riquezas. En cuanto al paralelismo, que ya hemos estudiado esto, ¿no es cierto?, que nos dice solamente en cuántos evangelios se encuentra. Esta es una palabra que se encuentra solamente en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas. Sin embargo, hay otras parábolas, por ejemplo en Mateo, que reemplazan el tema o el propósito de esta. En cuanto a la clasificación, nosotros vemos que hay parábolas para enseñar, parábolas para evangelizar y parábolas para anunciar el regreso de Cristo. En este caso es claramente una parábola para enseñar, y para enseñar de forma espontánea. No es que el Señor haya preparado la parábola, sino que se dio una situación y Él espontáneamente elaboró esta parábola. ¿Para enseñarnos acerca de qué? Parábola didáctica sobre las riquezas terrenales. Esa es una subclasificación que ha estado siempre ahí y que en algún momento teníamos que tocar, ¿no es cierto? Y el propósito es enseñar o exponer
la insensatez que existe detrás del afán de acumular riquezas terrenales. Entonces, enseñar sobre riquezas terrenales. Lo que en realidad no debería llamar tanto la atención que sea como una subclasificación, porque la Biblia habla mucho acerca del dinero. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en general, más que sobre el dinero, sobre los bienes económicos, habla en exceso incluso muchas veces. Nosotros vamos a verlo en el libro de Proverbios, y también Pablo, ¿no es cierto?, haciendo menciones atingentes a realidades locales. Por ejemplo, en Corinto siempre habló acerca de los bienes económicos y también algunos consejos que le dio a Timoteo. O sea, es un tema que se trata en la Biblia y que por tanto me decía también una subclasificación dentro de todas nuestras parábolas. Entonces, parábola didáctica para enseñar sobre las riquezas terrenales. Ahora, nosotros hemos visto que las parábolas nosotros las podemos ubicar en cierto contexto en el misterio del Señor. En este caso, la parábola se encuentra en su ministerio inicial. Recordamos que el ministerio inicial es su primer año y medio en Galilea. El ministerio posterior son sus enseñanzas que él fue dando en Perea y en Judea, y la pasión es su última parte, que en realidad son 1 o 2 semanas, que corresponde al momento en que el Señor ya está listo para ser sacrificado. Y su ministerio inicial, ¿no es cierto? Porque esta se trata de ministerio inicial, hay que volver, se desarrolla aquí en Galilea, en esta zona que es, ¿no es cierto?, de color más rosado. Ahí su ministerio estuvo caracterizado por grandes multitudes que lo seguían y por grandes milagros que realizó, también multitudinarios. Un hecho que antecede a la parábola, por ejemplo, es cuando el Señor sana al siervo de un centurión. ¿Se acuerdan que el Señor vino un hombre, ¿no es cierto?, y le menciona que tiene un hijo, que tiene un siervo que está muy enfermo, pero que él amaba. Y al Señor le dice: miren la fe de este hombre, ¿no es cierto?, de este soldado, que por su sola fe ha dado sanidad a su siervo querido, a su siervo amado. Eso ocurrió en Capernaum, o Cafarnaum, dice. En esa ciudad que se encuentra aquí, muy próxima al mar de Galilea, en la ribera del mar de Galilea, en la playa. Otra situación que acontece antes de llegar a la parábola del rico y sensato es la resurrección del Señor, la resurrección que el Señor efectúa sobre el hijo de una viuda, la viuda de Naín, ¿no es cierto? Ese es el segundo antecedente a la parábola, que la ciudad de Naín se encuentra ahí, como pueden ver, al sur de Galilea. Tercer evento interesante es cuando una mujer, ¿no es cierto?, unge a Jesús con sus cabellos. Eso solamente sabemos que ocurrió en algún lugar de Galilea, pero no tenemos específicamente una ciudad. Sin embargo, dado que el cuarto evento, ¿no es cierto?, se produce nuevamente en Cafarnaúm, podemos suponer que la mujer unge a Jesús en este trayecto de Naín a Capernaum. Bueno, y el cuarto evento es una acusación hacia Jesús de satanismo, ¿no es cierto? Dicen que Jesús es satánico y que él está confabulado con Belcebú, y esa es la causa por la cual él puede expulsar demonios y puede también sanar a endemoniados, tratándose, ¿no es cierto?, de una de las ofensas más graves que recibió el Señor, pero no tanto él, también su Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que fue el principalmente ofendido con esto, porque el Señor dice que lo que hacen cuando lo acusan a él de satánico es decir que es atribuir al Espíritu Santo las obras de Satanás. Quinto evento, la parábola del rico insensato. No sabemos en qué parte de Galilea fue dada, pero tuvo que haber sido muy probablemente cerca del mar de Galilea, por el lado de Galilea, del lago de Tiberíades, por aquí o por una parte de esta costa, porque se acuerdan ustedes que nosotros anteriormente habíamos estudiado la parábola del crecimiento de la semilla, y esa parábola se enmarca dentro de un gran discurso que dio Jesús, que se conoce como el discurso parabólico, donde el Señor habla acerca de la parábola del sembrador, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio, la parábola del trigo y la cizaña, y también, ¿no es cierto?, la parábola del crecimiento de la semilla. Entonces, la parábola del rico insensato se enmarca, o sea, previo al discurso parabólico. Por tanto, es posible que incluso ahí está, ¿no es cierto?, una parábola que se dio de camino hacia la ribera del mar de Galilea. Pero sabemos, la única seguridad que tenemos que en realidad fue en Galilea, esa parábola. Y se da en el contexto del ministerio inicial. Y si se da en el contexto del ministerio inicial, nosotros sabemos que es una parábola pública.
Habitualmente sus primeras parábolas fueron parábolas públicas y predicadas a una gran cantidad de personas que estaba presente, predicada al aire libre en el contexto de su ministerio mayor. El ministerio mayor se da entre, entre el fin del Sermón del Monte hasta la muerte de Juan Bautista. Ese es el ministerio mayor del Señor. La audiencia, nuevamente no tenemos una claridad respecto de quiénes eran los que estaban escuchando al Señor, pero sí podemos decir que estaban sus discípulos, que estaban los religiosos de siempre, los fariseos, los saduceos, los escribas, que siempre estaban tratando de poder, porque la Biblia lo menciona, no es que uno conjeture sobre esto, dice que ellos siempre estaban tratando de casarlo en sus propias palabras. O sea, siempre buscar la oportunidad de poder ver cuando él se equivocara y utilizar eso para bajar su reputación ante el pueblo y también para eventualmente crear una causa en su contra, legal. Y siempre estaban los oyentes en general. En este caso, precisamente, quien le hace la pregunta a Jesús es un oyente, no es uno de sus discípulos. Y es un oyente que se acerca al Señor y le dice, Señor, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. ¿Y por qué viene a Jesús? Bueno, porque en ese tiempo se acercaba habitualmente a Jesús para poder, perdón, se acercaban a los rabinos, a los maestros de la ley, para que ellos dirimieran sobre asuntos que estaban vinculados con la parte económica, con la parte de la herencia. Entonces, al acercarse a Jesús, a pedirle que él intervenga, no era una cuestión tan rara. Como Jesús era un rabino, entonces era relativamente aceptable socialmente. El asunto es que nosotros podemos observar por la petición que hace ese hombre, que en realidad no estaba interesado en que Jesús hiciera una intervención imparcial, sino que le pide directamente, dile a mi hermano, ni siquiera hay una pregunta, sino que es como mandativo, dile a mi hermano que parta su herencia conmigo. Y era un asunto común también, ¿eh? Porque lo vimos en la parábola del hijo pródigo, cuando un padre moría, la herencia se repartía entre los hijos, tocándole al hijo mayor 2/3 y a los otros 1/3. Entonces seguramente este hijo mayor quizá no quería compartir con él parte de la herencia, o quizá había un problema familiar, etc. Pero el Señor le dice, bueno, ¿qué me ha puesto a mí por juez de ustedes? Yo no vengo a dirimir estos asuntos, que también nos recuerda, ¿no es cierto?, lo que estábamos conversando ayer, que el Señor dice, mi reino no es de este mundo. Yo no vengo a tratar estos asuntos. ¿Qué me ha puesto a mí por juez? Y bueno, esa era su audiencia. Ahora, una observación es que esta parábola de alguna manera motivó los discursos de Jesús sobre el afán y la ansiedad, cuando él dice, mire las aves del cielo, mire los lirios del campo, ¿se recuerdan? Las aves del cielo no se preocupan de buscar comida, pero el Padre las alimenta, y si él cuida de las aves, también va a cuidar de ustedes. Y también el discurso sobre los tesoros en el cielo, cuando él dice, cuidado donde ponen su corazón. Si su corazón lo ponen en lo que se corrompe, o si su corazón lo ponen en lo que permanece. Hacer tesoros en el cielo, dice el Señor. Eso es lo que podemos decir acerca del contexto. En cuanto a los personajes, nosotros aquí tenemos solamente 2 personajes. ¿Eh? La parábola es bien corta, no hay un gran desarrollo, ¿no es cierto? Como por ejemplo, tenemos la parábola de las 10 vírgenes o la parábola del hijo pródigo. Esta es una parábola cortita en donde hay, de hecho, solamente 2 personajes. El primer personaje, el rico insensato, el rico estúpido, que tenía un gran error, porque su error no estaba, por ejemplo, la primera frase aquí dice que su error no estaba en producir riqueza. O sea, no había nada de malo en que generara bienes económicos. De hecho, para nuestro mundo actual es bueno que existan personas que produzcan riqueza. Es bueno que hayan personas que generen riqueza, porque generando riqueza, el país crece, ¿no es cierto? Y las sociedades se desarrollan. El problema estaba en que él se olvidó de Dios, quien le daba el poder para hacer riquezas. Y recordamos, ¿no es cierto?, que eso está también en la ley. Cuando el Señor le dice, porque Jehová tu Dios te da el poder para hacer riqueza, le dice al pueblo de Israel. Entonces, aquí el error del rico insensato estaba en eso, no estaba en generar bienes económicos, sino estaba en olvidarse de Dios. Y bueno, otra observación que podemos hacer es que de acuerdo a lo que Cristo dice, este rico no usó las riquezas para bendecir a otros. Que de alguna manera también, cuando tú bendices a otros, tú de alguna manera estás pensando en Dios.
¿no es cierto? Entonces, no bendecir a otros también es olvidarse de Dios. Eso es lo que podemos decir sobre el primer personaje. El segundo personaje es Dios, de hecho que interviene en esta parábola. Es interesante porque las parábolas habitualmente Dios está representado por un personaje. En la parábola del hijo pródigo es el padre, ¿no es cierto? Pero aquí directamente Dios intercede en el medio de la parábola. Aparece Dios, ¿no es cierto? Y le dice necio, califica a la actitud del rico como una actitud de insensatez, necio. Todos estos bienes que has acumulado no te servirán de nada porque ahora vienen a tomar tu vida, dice. Y por más tierras que haya tenido este rico para poder granjear, al final, después de ese día, él iba a ocupar no más de 1 metro cuadrado de tierra, ¿no es cierto? Que es donde lo iban a sepultar. Entonces dice, necio, todos estos bienes, ¿para quién serán? Entonces, a ojos de Dios, a pesar de que para la sociedad actual no lo es, a ojos de Dios, pensar solo en el presente y en el futuro inmediato es algo realmente necio, es una necedad. Poner nuestra esperanza en las cosas materiales y no poner nuestros ojos en lo eterno, en lo que es inconmovible, en lo que permanece. Entonces, hay siempre un gran conflicto que vamos a tener durante toda nuestra vida, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con qué tanta importancia le doy al presente versus a la eternidad. Las cosas para el presente, yo estaba pensando que ayer hablábamos acerca, ¿no es cierto?, precisamente del respeto a las autoridades superiores, por ejemplo, en nuestro conversatorio de jóvenes. Y a veces uno, de alguna manera, eso involucra meterse en el plano de lo político. Nosotros somos seres políticos, tenemos ciertas ideas políticas, pero como seres políticos, en realidad, no vamos a permanecer, no somos inmutables. De hecho, las personas incluso van cambiando de ideas políticas a medida que van alcanzando más edad. Habitualmente las personas se van poniendo más conservadoras. Y incluso, es decir, no es algo que sea inmutable. Usted como ser político, en realidad, tiene fecha de caducidad, pero usted como un cristiano, en realidad tiene eternidad. Entonces, hay que dejar de enfocarse en lo que perece, ¿no es cierto? En lo que no trasciende, en aquello que es para el ahora, y poner nuestros ojos en aquello que permanece, que es para la eternidad. Eso es lo que el Señor dice, no solamente en esta parábola, sino en muchas otras partes, ¿no es cierto? Piensa en tu futuro, y habla acerca de la transitoriedad de la vida, cuando dice que la vida es como neblina, ¿no es cierto? Que aparece y se va, que es como la flor del campo, que se marchita, también menciona eso. Es como el vapor de una taza de café, ¿no es cierto? Dura un rato y después se va. Así es la vida del hombre cuando tú la comparas con la eternidad del Señor, cuando la comparamos con la eternidad. Entonces, es necio pero pensar en el presente, dice Dios. ¿Qué hay de la interpretación? Bueno, la idea central del Señor hay que concatenarla a lo que viene después, cuando Él habla acerca de dónde ponemos nuestro tesoro. Porque donde ponemos nuestro tesoro, ponemos nuestro corazón. Entonces, la idea central se resume en esta pregunta: ¿dónde está tu corazón? Porque el Señor nos advierte del peligro de poner nuestro corazón en el sustento y olvidarnos del sustentador. Y yo quiero que acá veamos una diferencia grande que hay entre el rico insensato y un salmista. Mire lo que dice el rico insensato en versión 1960. Dice, alma, le habla a su alma, dice, alma, dado que tienes muchos bienes guardados para muchos años, entonces reposa, alma. Come y bebe y regocija. Pero el salmista dice, vuelve, oh alma mía, tu reposo. Y la causa de eso es porque Jehová te ha hecho bien. Hay una gran diferencia, ¿se dan cuenta, no? No solamente el salmista se acuerda de Jehová, sino que él entiende que todo el bien que ha tenido, quizás todos sus bienes económicos o bienes espirituales o su familia, han venido de la mano de Dios, porque Jehová me ha hecho bien. Por eso yo voy a descansar. Y en cambio, el rico insensato, yo voy a descansar porque he logrado mucho. Bueno, esa es la idea central de esta parábola, que nos habla acerca de este peligro inminente que tenemos en poner nuestros ojos en los bienes económicos del tiempo presente y no atender a las realidades de la eternidad. Ya viene la parte de las aplicaciones, ahí nos vamos a demorar más porque
en las aplicaciones nosotros podemos ver distintas interpretaciones también que le han dado a esta parábola a lo largo del tiempo distintos autores. Pero antes de eso quisiera insistir en lo que dije al comienzo, y es que es muy difícil para nosotros poder ponernos en el lugar del rico insensato. Entonces tenemos que hacer como, para que esta parábola realmente tenga sentido para nosotros, tenemos que hacer ese ejercicio de ponernos en su lugar, de ponernos en el lugar de un rico insensato. En ese tiempo era más difícil porque en ese tiempo solamente existía una gran clase pobre, ¿no es cierto? Que no tenía acceso a bienes económicos, que era analfabeta, que no podía acceder a sitiales de autoridad y que iba a morir pobre, nacer pobre, crecer pobre y morir pobre. Y había un pequeño grupo que ostentaba el poder, ¿no es cierto? Y el monopolio de la violencia física y de la violencia económica. Pero en la actualidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una diferencia muy grande después de la revolución industrial. Tenemos pobres, porque el Señor mismo dice siempre van a haber pobres, pero tenemos la inmensa mayoría de la gente que se considera, ¿no es cierto?, de clase media. Y entonces, y los ricos también son unos poquitos. Entonces, ponernos en el lugar de un rico insensato nos cuesta. Pero piense esto, mire, piense esto, que es algo que dice Robert Sproul, un teólogo estadounidense. Él dice, póngase en esta situación. Usted, dice, no sé quién es, dice, no sé cuánto dinero tiene, pero usted vive mejor que el 99% de toda la población que ha vivido y que ha pisado alguna vez este planeta. En realidad es así. El 99,9% de la población que habita hoy en día este país vive mucho mejor que cualquier otra persona del pasado. Nosotros vivimos con más comodidades que el rey de Francia del siglo XVI, del siglo XVII, porque hay un montón de acceso a tecnología, acceso a bienes de distinta naturaleza. Entonces, en realidad, ponernos en el lugar del rico insensato no debería ser tan difícil, dada esa realidad, ¿no es cierto?, que estamos viviendo actualmente. Vayamos a la aplicación. Primero, fíjense, San Agustín de Hipona siempre nos guía a una interpretación muy acertada. Esta es una frase de él, dice, el rico, y por tanto la necedad del rico, fue que no se dio cuenta que los estómagos de los pobres son almacenes mucho más seguros que sus graneros. Lo vincula, ¿no es cierto?, a la parte social, por así decirlo, San Agustín. De hecho, San Agustín sabe de lo que es desprenderse de cosas, porque él era una persona que tenía una gran cantidad de bienes económicos para su tiempo, era una persona muy rica, y él se desprendió de todo cuanto tenía, ¿no es cierto?, para poder seguir su vocación, y seguramente el camino que él decidió era el camino ¿no es cierto?, de la pobreza, y sus votos de pobreza. Y entonces por eso es que está muy ligado a esta interpretación, su vida. Y él dice, el rico no se dio cuenta que los estómagos de los pobres son almacenes mucho más seguros que sus graneros. Porque, de acuerdo a la visión de Agustín, tú ahí estás en realidad invirtiendo, ¿no es cierto?, en tu eternidad. En tu eternidad. Y eso me recuerda a otras frases de él. Fíjense que aquí también hay un problema de cuál es el tesoro del rico insensato. Porque su tesoro son sus bienes. Pero el asunto es que si él hubiera tenido la misma cantidad de dinero, pero si su tesoro hubiese sido Dios, entonces él sí hubiera considerado a los pobres y a su comunidad, apoyar a su comunidad. Y eso me recuerda cuando Agustín dice, Dios, dice, tú eres el regalo que obsequias. Que es una frase bien interesante, fíjense. Dice, Dios, tú eres el regalo que obsequias. Dios obsequia un regalo y ese regalo es Dios mismo. Que nos recuerda un poco la lógica, yo soy el camino. Dice, cuando el Señor dice, hay un camino que guía a la verdad, y luego dice, yo soy ese camino. Ese recurso literario, esa figura literaria, ¿cierto? Dios, tú eres el regalo que obsequias. Por tanto, si Dios es nuestro tesoro principal, no importa si tenemos mucho o tenemos poco, sabremos bien administrarlo. Esa es. Ahora, ¿qué dice Sproul? San Agustín, como yo les decía, un hombre que se desprendió de muchos bienes económicos, y que hizo votos de pobreza. Y por tanto, probablemente su interpretación acerca de la necesidad del rico está asociada a eso. Sproul viene de la sociedad americana, una sociedad que habla mucho acerca del esfuerzo, el sueño americano de producir. Entonces, en su contexto, él ve esto. Esta es su interpretación.
Dice, la última cosa que estaba en la mente del rico era agradecerle a Dios. No tenía ninguna intención de dar los primeros frutos. Y él dice esto, para aplicarlo a nuestra cultura contemporánea, este hombre no consideró ni siquiera una vez a Dios. Claro, si nos vemos en nuestro sentido, en el momento actual, eh, él dice cosas mucho más fuertes. ¿Eh? Su predicación que él tiene sobre esta parábola dura 20 minutos, está en YouTube, y dice cosas realmente fuertes acerca del diezmar. Y yo en algún momento había puesto esa frase, pero preferí quitarla y poner esta frase que es un poco más suave. Pero si ustedes la escuchan van a darse cuenta, porque él habla acerca de que en el Antiguo Testamento existía una ley de parte del Señor, que era desprenderse del 10% de los bienes que uno disponía para el servicio de la causa del reino de Dios. Y él dice, pero el pacto en el cual nosotros estamos es mucho mejor que el del Antiguo Testamento. Y dado que el pacto en el que estamos es mucho mejor, nuestra barrera de inicio es el 10%, y de ahí en adelante vamos siguiendo ofrendando a la iglesia. ¿Por qué? Porque la parábola, el Señor la interpreta, el Señor nos da esa interpretación. En el último versículo dice, esto le sucede a los que no son ricos para con Dios. Entonces, ahí está la clave, la frase. ¿Qué es ser rico para con Dios? Ser rico para con Dios es, según San Agustín, aportar, ¿no es cierto?, a las personas que tienen menos, y según Sproul, aportar a la iglesia. Y yo pienso que está muy bien esa interpretación, hace mucho sentido, ¿verdad? Ser rico para con Dios. Ser rico para con Dios es aportar, ¿no es cierto?, a la iglesia y aportar a otros. Y pongamos atención en esto, ¿eh? Que no necesariamente, cuando usted se desprende de un bien económico, cuando usted se desprende de algo, quien es más beneficiado es usted, es la persona que se desprende de eso. Para el otro hay un beneficio, pero menor, porque recibe algo, recibe un objeto, lo que sea, pero su beneficio es mucho menor respecto de aquel que aprendió a desprenderse de algo. Si nosotros no somos capaces de desprendernos, entonces básicamente Dios nunca nos podría considerar para llevarnos a las misiones, porque ahí nosotros incluso tenemos que desprendernos de nuestra propia vida, si no somos capaces de desprendernos de cosas menores. Eso es algo muy, muy, muy interesante aquí. Y la conclusión de Jesús es esta, porque el Señor también concluye la parábola más adelante, en el versículo 31 y 34. En el 31 dice, más buscad el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. Y en el verso 34, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Qué significa buscar primero el reino de Dios? Significa que yo, con mis bienes económicos, primero voy a preocuparme de cómo bendecir el reino de Dios. Esa va a ser lo primero que voy a pensar. Realmente es así. O sea, lo primero que yo tengo que hacer es diezmar cuando usted recibe bien económico, porque es como lo primero. O sea, lo primero es apartar el diezmo. Y después de eso todavía seguir pensando en el reino de Dios. ¿De qué manera puedo aportar al reino de Dios? Incluso con bienes que te pueden servir a ti también. O sea, son útiles para mí, pero también son útiles para el reino, porque primero pienso en el reino. Y si llegara a faltar algo, el Señor dice, bueno, confía, porque si has pensado en el reino, todo lo demás se te añadirá. Son las aplicaciones que nosotros podemos encontrar en esta parábola. Y me gustaría finalmente mencionar un caso que se da cuando usted da o ofrenda a una persona que tiene más ingresos que usted. Porque en esta parábola nos vemos en el sentido contrario. Tenemos que el rico no ofreció dinero a su comunidad de pobres, según lo que dice San Agustín en ese mismo. El rico no consideró en su comunidad de pobres. Pero fíjense que yo recuerdo un caso muy especial, voy a omitir los personajes, pero yo recuerdo un caso muy especial que yo observé cuando un joven que estaba comenzando a trabajar, estaba empezando, ¿no es cierto?, a producir ingresos, bien joven en realidad, él, con su primer sueldo, su primer ingreso, él lo que hizo fue apartar, además del diezmo, una parte bien importante de su ingreso y llevárselo y honrar
a un pastor y le dio ese dinero al pastor. Yo en ese momento era en realidad como un adolescente, y yo vi como que no me parecía bien eso. Y yo decía, ¿por qué una persona que tiene menos ingreso y que está en una situación de inseguridad mayor va y le ofrenda a una persona que tiene más ingreso y que tiene un estatus de seguridad mayor? Pero la verdad es que yo era el equivocado, porque hay un concepto muy importante que se llama el concepto de la honra. El concepto de la honra, que está muy ligado a los bienes económicos. Siempre cuando hablamos de honrar, nos quedamos en que no, honrar es respetar, honrar es hablar bien de alguien. Pero el Señor dice, honra a Jehová con tus bienes. Por tanto, asocia la honra con los bienes económicos y con el fruto de tu primera cosecha. Y, y yo pienso que nosotros tenemos que siempre buscar la manera de honrar a todos. Honrar no solamente a las personas que quizás tienen más bienes económicos que uno, sino que también a las personas que quizás tienen la misma cantidad de bienes económicos. Pero ¿sabe qué? Lo que usted logra con eso es que usted aprende a desprenderse de cosas. Y eso genera una tremenda seguridad, una tremenda satisfacción. Hasta el sueño es más cómodo porque de alguna manera hemos aprendido, como dice Pablo, a vivir en lo poco y en lo mucho. O sea, que no tenemos problema de vivir en lo poco porque somos tan desprendidos, ¿no es cierto? Nos desprendemos tanto que terminamos simplemente confiando en Dios. Pero si no nos desprendemos de nada, si no partimos por el diezmo, ¿no es cierto? Si ni siquiera nos queremos desprender del diezmo, entonces ahí claramente va a haber un problema. Somos incapaces de poder vivir sin dinero. Cuando en realidad el Señor nos dice, no te preocupes de eso, dice. Piensa en el reino primero y todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Eso es. Entonces, con esto terminamos las aplicaciones. Y una cosa que yo dije, voy a mencionarlo, un detalle. Y de aquí pasamos al himno y a la enseñanza. El detalle era esto, que yo estuve viendo un video de un teólogo que se llama David Pratt, y él tiene un ministerio que se llama Tercer Milenio, y él como que tiene mucha enseñanza sobre teología y sobre eso. Y en su primer video él habla acerca de la teología y menciona tres áreas, dice ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. Tres cosas. Son raras. Pero ortodoxia es tener la doctrina correcta, es decir, tener la enseñanza correcta. Ortopraxis es la aplicación correcta de esa enseñanza. Y ortopatía es el sentimiento correcto. Entonces, si uno lo traduce, por ejemplo, en el dar o en el diezmo, hay que tener esas tres cosas claras. Primero, la ortodoxia, es decir, saber que nosotros tenemos que diezmar, saber que nosotros tenemos que honrar a otras personas, saber que nosotros tenemos que ayudar económicamente a otros. Eso sí, una parte bien, ¿no es cierto? La ortodoxia, la doctrina correcta. Pero eso tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que también, ¿no es cierto?, llevar eso a la ortopraxis, a la práctica correcta, que es efectivamente diezmar, ¿no es cierto? Que es efectivamente honrar a otros que quizás tienen más bienes y ayudar a otros que tienen menos. Pero también tiene que estar, ¿qué cosa? La ortopatía, el sentimiento correcto. Y eso es lo que nos dice la emoción, el sentimiento correcto. Eso es lo que dice Pablo. Dios ama al dador alegre. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que diezmar y lo aplicamos, pero eso nos genera algo de resquemor en nosotros, en realidad nos falta algo, ¿no es cierto? Nos falta algo, hay que tener también el sentimiento correcto, la emoción correcta. Hay que sentir alegría, ¿no es cierto?, en dar, y satisfacción en eso. Y eso lo da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da seguridad a nosotros de que el Señor nos va a seguir proveyendo. Este himno es precioso, yo no lo conocía, así que lo busqué por internet, la melodía, y dice, no me importan riquezas, el himno 154, que en realidad dice esto, no pienses en el presente, alégrate del futuro, dice, no me importan riquezas de precioso metal, si más rico tesoro puedo ir a gozar. En las páginas bellas de tu libro eternal, dime, oh Cristo bendito, si mi nombre allí está. O el libro precioso de tu reino eternal, soy feliz para siempre, si mi nombre allí está. ¿Dónde procede mi alegría? ¿Dónde está mi satisfacción? Mi satisfacción no está en los bienes económicos.
El Señor puede darnos mucho, puede darnos poco, pero eso no va a cambiar, no va a mermar nuestro gozo, porque nuestro gozo en realidad está allá pensando en lo eterno, en lo que trasciende, en lo que realmente, ¿no es cierto?, importa. Ahí está nuestro gozo, nuestra verdadera alegría. Eso es. Y de hecho, este versículo, Lucas 10:20, dice, vuestros nombres están escritos en los cielos. Anteriormente eso el Señor dice, mas vosotros gozaos en que vuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. O sea, nuestra alegría es esa. Nuestra alegría la produce la salvación. La salvación. Eso es. Entonces, ahora, démonos unos 2 minutos para pensar, a ver, ¿qué me está diciendo el Señor en este momento? ¿Verdad? Algo que el Señor quiera decirme, porque esta parábola puede que de alguna manera usted diga, el hermano Samuel la eligió, pero yo en realidad pienso que en realidad Dios es quien usa a las personas para poder poner esto. Y Dios de alguna manera ha querido que nosotros estudiáramos esta parábola acerca de los bienes económicos, acerca de las riquezas terrenales. Entonces, démonos 2 minutos para pensar qué me ha querido decir el Señor con esta enseñanza. Amén. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza que nos has dado hoy acerca de poner nuestra confianza y nuestra seguridad en ti. Tú eres un almacén mucho más seguro que nuestras billeteras o que nosotros podamos acumular en esta vida. Y te damos gracias porque nos has hecho pensar en la eternidad y no pensar en el tiempo presente, lo cual es difícil para el hombre moderno. Pero tú, Señor, tienes el poder para poder hacer que nuestros corazones brillen y se ilusionen con lo eterno, con lo que viene a continuación de esta vida. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, para que esta enseñanza sea aplicable a nuestra vida. Guíanos, Señor, para poder bendecir a otros, para poder diezmar, Señor, hacer aquello que quizás el mandamiento más fácil de toda la vida cristiana, tan fácil que hasta los fariseos lo hacían con excelencia, que es el diezmar. Si incluso esos hipócritas religiosos lo hacían bien, por supuesto nosotros también podemos. Ayúdanos, Señor, para poder llevar eso a la vida práctica y de esa manera desprendernos de bienes económicos y tener toda esa riqueza que no es transable en esta vida, que no se puede comprar nada de este mundo, sino que son aquellas riquezas que están preparadas para nosotros. Te damos gracias, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias, Señor, por su palabra, que también nos habla precisamente del tiempo del Día del Trabajador, ¿no es cierto? Recordar que trabajamos por la gracia del Señor.